Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Y gracias a Dios por este día y por los estudios bíblicos que se están realizando. Muchos hermanos se están siendo beneficiados con estos estudios bíblicos, que al mismo tiempo es un esfuerzo y desafío para nosotros tratar de estudiar y recordar ciertos materiales y al mismo tiempo actualizarnos en la información. La idea siempre de estos estudios bíblicos es poder ayudar a la membresía, a los que están escuchando, y al mismo tiempo que la grabación pueda ser compartida con otro hermano y pueda ser consultado por el canal de YouTube titulado Iglesia de Cristo Paraguay. Entonces usted podrá ver o escuchar, mejor dicho, estos materiales y consultarlo en cualquier momento en el tiempo que pueda disponer. El tema para tratar en esta noche, martes 19 de enero del 2021, es la música instrumental. Un tema también bastante interesante en este tiempo, como lo ha sido los demás temas, cuyo objetivo nuestro es tratar temas tópicos y equipar a la membresía sobre la Sagrada Escritura. La música instrumental en el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos analizar ahora con el estudio que el hermano Gerson va a proporcionar si la encontramos en el Antiguo Testamento o no la encontramos, qué indicios nos da, qué instrumentos se utilizaban, en qué fecha y cuál era el propósito. Y en el Nuevo Testamento, si se menciona o no, si podemos practicarla o si hay un silencio rotundo en el Nuevo Testamento sobre la música instrumental. Son puntos que se mencionan y vale la pena tener presente. Entonces, recordando aquel pasaje que dijo el Señor Jesucristo, lo que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. La adoración, la música instrumental. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Hermano Gerson, el tiempo será suyo, mi hermano. Muy buenas noches, amados hermanos. Muy agradecido con Dios por estar nuevamente con ustedes, deseando que pues este inicio de año lo iniciemos siempre apegados a Dios, siendo fieles a Dios y creciendo principalmente en la palabra de Dios. Y ese es el propósito de nuestros estudios. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a los instrumentos musicales en la adoración. Déjenme decirle, hermanos, que el uso de instrumentos musicales en la adoración es un tema que ha causado controversia en el mundo religioso por siglos. E incluso hoy las iglesias de Cristo alrededor del mundo se encuentran en medio de esta controversia. Déjenme decirle que tal vez el intento más común que nuestros amigos en las denominaciones realizan para justificar el uso de instrumentos mecánicos en el servicio de adoración es regresando a la ley de Moisés en busca de instrumentos musicales que se usaron para la adoración a Dios. Su búsqueda de este material produce hallazgos prometedores. Sin embargo, ninguno de ellos es una argumentación válida para el uso de instrumentos mecánicos en la adoración el día de hoy o en nuestro tiempo. Por ejemplo, algunas de sus declaraciones de autoridad incluyen los pasajes como Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Estos pasajes nos muestran que se usaron címbalos, salterios, arpas y trompetas juntamente con el canto en la adoración a Dios en el templo de Salomón, construido en Jerusalén
eh, en el siglo X antes de Cristo. Ese es uno de los pasajes fuertes para ellos para argumentar que se usaban instrumentos en la adoración a Dios. Otro pasaje ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25 al 29. Vamos a leerlo porque me parece que es un buen pasaje. Ellos lo usan para decir que es un mandamiento el usar instrumentos mecánicos en la adoración. Note por favor en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25 al 29. Dice la escritura: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, también el cántico a Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumiese el holocausto. Como podemos notar, es un pasaje interesante, ya que ellos se agarran de estos textos para decir que es un mandato adorar con instrumentos, o que es permitido adorar a Dios porque los profetas lo dijeron. Seguidamente incluyen otro pasaje tan famoso como Salmo 150, que usted y yo tenemos claramente en nuestra mente. Y así sucesivamente citan otras escrituras del Antiguo Testamento que muestran que los hijos de Israel usaron instrumentos mecánicos en aquel tiempo con la aprobación de Dios. Sin embargo, hermanos, recuerden lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Pablo nos dice algo interesante respecto al gobierno del antiguo pacto. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Seguidamente de Gálatas capítulo 5, verso 3, nos dice la misma idea. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. No tenemos la libertad, hermanos, nosotros de escoger los mandamientos que queremos seguir, como la libertad que usted tiene cuando va a un restaurante, de decir, quiero carne o quiero vegetales. En la palabra de Dios no es así. Tenemos que regirnos bajo una ley. Y usted y yo sabemos claramente, hermanos, que el antiguo pacto fue abolido. Ya no podemos regirnos bajo el Antiguo Testamento, sino que bajo el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el argumento que comúnmente nosotros utilizamos, hermanos, para hacer referencia de que no podemos utilizar instrumentos mecánicos, porque todo esto era bajo la ley de Moisés, y que estamos de acuerdo, hermanos, que no podemos hacer ciertas prácticas y otras no. Pablo dice que están bajo maldición, hacemos todo. Es decir, si usted quiere usar instrumento, necesita también diezmar. Si usted va a usar instrumentos, necesita también sacrificar holocaustos, practicar la Pascua. Pero sabemos que ese régimen del Antiguo Testamento, de la letra como lo llama Pablo, pues ya quedó abolido. Y sin duda alguna, pues ese es nuestro argumento de defender por qué no usamos instrumentos mecánicos en el Nuevo Testamento.
Seguidamente, hermanos, el Nuevo Testamento, pues usted y yo sabemos claramente que no hay ni siquiera un ejemplo apostólico, ni siquiera un pasaje, un mandamiento que nos dé señal de que teníamos o tenemos que adorar con instrumentos mecánicos en la adoración. Déjeme decirle, hermanos, que a pesar de este fundamento irrefutable que nosotros presentamos, con el paso de los siglos, cada vez más grupos religiosos, a pesar de tener ese conocimiento, siguen adoptando el uso de la música instrumental en su adoración. De hecho, la música instrumental ha llegado a ser tan común dentro de la comunidad religiosa que hasta lo consideran pues una marca distintiva. Por esta razón, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué a pesar de que la religión, de que las denominaciones, a pesar de que nosotros mostramos que no pueden adorar con instrumentos, ¿por qué razón pues lo practican? Pues la respuesta es sencilla, hermanos. Son personas que son permisivas ante este tema. ¿Qué es una persona permisiva? En otras palabras, es que permite o consiente en hacerlo sin ofrecer resistencia o que se considera o resistencia a lo que considera perjudicial. En otras palabras, la religión o la adoración moderna es permisiva en cuanto a los instrumentos mecánicos. Por eso hoy, hermanos, por lo menos yo encuentro tres causas o razones del por qué, a pesar de que la Biblia nos prohíbe usarlo, a pesar de que la gente, uno le explique de que no es permitido el uso de instrumentos, a pesar de que mostramos evidencia concreta, irrefutable, una base sólida sobre eso, aún así las personas deciden practicarlo. Y yo comprendo por lo menos tres cosas sobre esa adoración. En primer lugar, encuentro que la adoración moderna o la adoración religiosa de hoy día es una adoración subjetiva. Hace unos días explicaba en el tema de la homosexualidad esto de ver la palabra de manera objetiva y de manera subjetiva. Pues básicamente, para los que quizás no lo escucharon, ver la adoración de manera objetiva es basarse en una verdad, ¿sí? Es no tener prejuicios o intereses personales. Eso es ver una adoración objetiva. Es decir, que lo que la Biblia me dice, eso hago. Eso es ser objetivo. Pero lamentablemente la adoración moderna es subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que subjetivo quiere decir que contiene el punto de vista de la persona que la practica, que la expone y está influida por sus intereses y deseos. De eso se trata una adoración subjetiva. Por ejemplo, usted y yo sabemos que Dios prohíbe que hagamos esto. Y aunque usted le muestre a la gente, mire, estamos bajo el nuevo pacto, ya no podemos practicar la ley, en el Nuevo Testamento no hay ejemplos, ni aún en la historia de la iglesia tampoco hay ejemplos. La historia muestra que no usan instrumento, a pesar de que usted les explica estas cosas. La gente sigue adorando subjetivamente porque ellos dicen, bueno, yo pienso que no hay nada de malo en que toquemos con instrumentos en la adoración. Yo siento que Dios no se va a enojar porque compremos un piano y lo metamos en el local y con ello cantemos juntos a Dios. Yo creo que no hay nada de malo en que aplaudamos, en que dancemos,
en que prácticamente tengamos música acompañando el cántico. Eso es una adoración subjetiva que se basa con su punto de vista personal, que se expone con sus intereses y deseos. Y a mucha gente, lamentablemente, hoy día, lo que le gusta es eso. Le gusta estar ambientada, le gusta que el ambiente en donde estén sea agradable, y eso lo logra la música instrumental. Entonces la gente, aunque usted le explique, mire, la Biblia dice esto y lo otro, la gente sigue adorando, pero adorando de una manera subjetiva. Y eso es interesante, hermanos, porque tenemos que recordar que la adoración objetiva, es decir, la que se basa en la verdad, hermanos, es aquella que se basa en la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada y no a lo que a nosotros nos agrada. ¿Sí? Si yo le pregunto si a usted le gusta la música instrumental, usted es muy probable que me responda que sí. De hecho, a mí me gusta también la música instrumental. El hecho que nos guste, hermanos, no significa que podemos suponer de que a Dios también le guste y que lo introduzcamos dentro de la adoración. Si usted y yo empezamos con esa clase de pensamiento, vamos a empezar a generar una adoración subjetiva. Es decir, ya no nos vamos a basar en la palabra de Dios, sino que nos vamos a basar en nuestros pensamientos, en nuestros principios, en nuestros ideales. Y eso es una adoración vana, ¿sí? Entonces, entendamos esto, hermanos. Hay que hacerle ver a las personas que la adoración hay que verla de manera objetiva, basada en la palabra, basada en la verdad, y no verlo de manera subjetiva. Porque aunque usted le explique de que ya no estamos bajo el antiguo pacto, siempre van a salir con eso. No, pero a Dios no se enoja de que dancemos. Dios no le dijo nada a David cuando remolineaba y danzaba semidesnudo, y entonces Dios no nos va a decir nada. Pero eso es lo que las personas piensan, lo que las personas sienten y lo que las personas creen. Pero lo que Dios quiere es lo que tenemos que ver. Por eso nosotros nos basamos, hermanos, en que no es posible tener instrumentos dentro de la adoración porque a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, no tengo yo que cuestionarle eso. Sencillamente tener una actitud obediente. Entonces, hermanos, eso es lo primero que yo entiendo. ¿Por qué las personas siguen adorando como adoran hoy día? ¿Por qué la adoración moderna es tan contagiosa, es tan chiclosa? Porque es subjetiva, es basado sobre fundamentos de hombres. Los hombres determinan qué hacer, y cuando son principios o mandamientos de hombres, están ligados a los deseos carnales, a los deseos humanos. Y por eso son tan contagiosas, tan chiclosas las adoraciones modernas, y todo mundo quiere estar ahí. Y todo mundo quiere participar de eso. Incluso aquí en Guatemala, el llamado pastor Cash Luna hizo una llamada cristoteca. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí. Les decía, hermanos, del varón de Cash Luna, yo creo que ahí se quedó, ¿verdad? Que inventó esto de las cristotecas. Sí, cristianos en discotecas. Y ahí van el montón de jóvenes y diciendo que a Dios lo tenemos que adorar con todo nuestro ser. Sí, y inventan aquel, no sé si llamarlo coro, pero es una herejía lo que dice, que si no puede adorar con los labios, que adore con las palmas, y si no puede con las palmas, que adore con los pies, y si no puede con los pies, que adora con no sé qué, y total que hay que alabar a Dios con todos los medios necesarios. Y entonces se inventan de que en una cristoteca es una forma de adorar a Dios. Esa es una adoración subjetiva.
Yo pienso, yo creo que no está nada de malo en hacerlo. Están adorando a Dios y no están en las calles buscando drogas, dicen, ¿verdad? Pero esa es una perspectiva muy torcida, sucia, querer justificar los instrumentos para adorar a Dios. ¿Entendemos, hermano? Entonces, yo pienso, hermanos, que la adoración debe ser basada en la verdad, y por eso nosotros los cristianos somos señalados de que somos muy rígidos y que nos absorba, pero no es eso. Entonces, ¿qué más puede ser? Muy bien, lo segundo que yo encuentro, hermanos, en por qué la adoración moderna, a pesar de que usted les explique todo esto, ellos siguen adorando, y usted encuentra que la adoración moderna con instrumentos musicales es una adoración ignorante. ¿Qué significa una adoración ignorante, hermanos? Pues es aquella que se hace sin entendimiento, ¿sí? Vemos en la Biblia cuando Pablo estuvo sobre aquella colina en Atenas observando a los ídolos y dijo que él había visto un altar en el cual decía al Dios no conocido, ¿sí? Y Pablo les dice, ustedes adoran sin conocer al que yo os anuncio. Y eso pasa hoy día, hermanos. La gente tiene una adoración ignorante, es decir, sin entendimiento de lo que están haciendo. Hechos capítulo 17, verso 23 nos dice esa referencia de Pablo. Pero así como en aquel tiempo, hermanos, había quienes adoraban en la ignorancia, también hoy día hay muchos que hacen lo mismo. Y por eso, mire, es interesante ver cómo muchas de estas personas, quizás con buenas intenciones, con buenos deseos, con buenos anhelos, dice, yo quiero volverme un adorador para aprender a tocar un instrumento, una guitarra, un piano, un bajo, un pandero. Y vemos personas honestas, pero cuando usted les pregunta del por qué lo hacen, no lo saben. Porque el pastor dijo, porque así lo hacen todos y porque así lo ven, es una costumbre. Si usted está practicando algo así, si usted practica algo, hermano, sin conocimiento, es una adoración ignorante, es decir, una adoración sin entendimiento. Y Dios, hermanos, condena esto. No solamente existen millones de personas postrándose ante ídolos, imágenes, sino que muchos de ellos están siguiendo varias prácticas religiosas debido a la ignorancia. Oye, les decía, hermanos, que tenemos que comprender que el uso de instrumentos en la adoración es una adoración ignorante, porque ignoran la voluntad de Dios. Usted puede anotar como referencia Juan capítulo 4, verso 22, donde Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no, ¿qué dice ahí? Conocen. Sí, Juan 4, 22. Y les muestra el contexto. Nosotros adoramos lo que conocemos. Es decir, usted puede estar adorando a Dios en ignorancia, ¿sí? Y ignorando la voluntad divina de Dios. Entonces esto como resultado, hermanos, produce lo falso, lo opuesto a lo verdadero, lo inaceptable de lo aceptable. Eso es adorar ignorantemente. Entonces, hermanos, la adoración ignorante, es algo vano, hermanos, y mucha gente lo está haciendo porque no tiene conocimiento del por qué lo hace. Yo le doy un consejo, hermanos. Toda práctica que usted haga como iglesia, cuestiónese, porque nuestra fe tiene que estar llena de conocimiento de la verdad.
Por eso Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante aquellos que nos demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, capacítese, y para eso son estos estudios, que usted aprenda, que usted se eduque, se adoctrine y afirme su fe, y eso hará que usted y yo seamos mejores adoradores. ¿Entendemos? Entonces, hermano, Dios nunca está satisfecho con una adoración en ignorancia. Y la adoración debe de basarse, hermanos, en el conocimiento de Dios. Entonces, vea cómo yo veo la religión hoy día. La adoración moderna, ¿por qué es tan contagiosa? ¿Por qué es tan chiclosa? Porque es una adoración subjetiva. Y mucha gente está ahí siguiendo a hombres y siguiendo en ignorancia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque mucha gente está practicando una adoración aparentemente verdadera, pero si está en ignorancia, hermanos, es una adoración falsa. Finalmente, hermanos, ¿por qué la adoración moderna usa instrumentos musicales? Y pareciera que alguien puede decir, hermano, pero mire, pobres, ¿cuánto invierten? ¿Cuánto cuesta un teclado? ¿Cuánto cuesta un piano? Una guitarra? Pues no es nada barato, ¿sí? Y ¿sabe qué es lo interesante? Que aún la gente en su ignorancia le mete plata para tener todo esto. Y a veces en la iglesia de Cristo, teniendo el conocimiento de la adoración verdadera, y nos cuesta desembolsar, ¿verdad? Para tener un buen micrófono, un buen púlpito o podio, tener una buena proyección. Pero esta gente, aún en su ignorancia, es más generosa en ese sentido. Pero a pesar de que pareciera de que se hacen tantos sacrificios para tener equipos, pantallas y tantas cosas que demanda esto, a pesar de todo eso, es una adoración vana. Eso es lo tercero. Es una adoración vana, la adoración con instrumentos musicales. ¿Por qué es vana? Porque está vacía de contenido. Eso significa ser vano, ¿sí? Es la idea de una fruta sin semilla. No produce otra vez fruto. Eso es una adoración vana, ¿sí? Y la palabra de Dios habla de aquellos cuya adoración era vano. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice ahí la escritura. Vamos a leer del 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice ahí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy la mayoría de gente adora de esta manera. ¿Por qué? Porque adoran de manera vana, siguiendo mandamientos de hombres. Y como ya hemos dicho, hermanos, la historia nos lo ha demostrado. Pasaron 1200 años después del último apóstol y ninguna muestra de instrumentos en la iglesia hubo. Hasta el siglo XIII, donde la iglesia católica introdujo un órgano. Y después de esto, conforme se fue dividiendo esa religión, que terminaron con los metodistas, bautistas y todos estos, pues terminaron implementando el uso no solo de un órgano, sino de un montón de instrumentos. Entonces la historia nos ha mostrado, hermanos, que en los primeros 1200 años, después de los apóstoles, jamás se utilizaron instrumentos. Incluso hay muchos escritores, apologistas de la Iglesia de Cristo en el primer siglo, que escribieron a favor del canto, de las alabanzas sin instrumento, ¿sí? Y hoy día esa doctrina se ha tergiversado.
Los hombres hacen sus propias doctrinas y la gente adora conforme a esa doctrina. Entonces esa adoración se vuelve vana, se vuelve vacía. No tiene sentido sacrificios. Por eso dice en Primera de Samuel, Dios le dice eh, que él prefiere, es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de, de cómo adoramos, ¿sí? Y yo le he mostrado a usted con estos 3 puntos la forma o la adoración moderna, cómo la veo yo desde la escritura. La veo que es una adoración subjetiva, es una adoración ignorante porque carece de entendimiento. Y veo que es una adoración vana, hermanos, porque carece de contenido escritural. Más que todo, son mandamientos de hombres. Y por eso, hermanos, tenemos que considerar, no solo por el cambio de pacto es que la iglesia de Cristo no usa instrumentos, sino porque respetamos la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que dijo Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La adoración, hermanos, un tema sumamente delicado, pero sumamente descuidado. Por eso, hermanos, estamos tratando este tema. No sé si mi hermano Eliezer tendrá algo que agregar al punto de vista, si él quisiera que tocáramos algún que quizás ha sido de duda o quizás ha generado controversia. Pues para eso estamos acá, hermanos, y le dejo el tiempo a mi hermano para que él pueda decir algo. Sí, es cierto, hermano. La adoración es algo bastante delicado, más si nosotros entendemos la naturaleza del Dios Todopoderoso al margen de las Sagradas Escrituras. No debe ser para nosotros extraños de que la música instrumental hoy día sea utilizado como para trabajar el lado emocional o despierte un lado emocional en las personas. Ahora, también tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento se mencionan ciertos instrumentos y debemos ser claros de que la presencia de los instrumentos en el Antiguo Testamento era en días específicos, como por ejemplo el libro de Números en el capítulo 10 menciona que se tocaba, y también era por personas específicas, y en este caso era de los levitas, no le era permitido a otro grupo, como también menciona el segundo libro de Crónicas en el capítulo 29, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros encontramos cuando leemos en el libro de Salmos, en el capítulo 150, la presencia de ciertos instrumentos allí. Y es ahí donde el Salmo 150 menciona, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, pero también nos muestra en dónde tenía que ser, ¿no? Y como el estudio anterior, que el hermano también explicó acerca del diezmo, que el diezmo tenía que hacerse en un lugar específico, también la música, o no es música, sino que los instrumentos se usaban como para dar un anuncio, llamado a la guerra o el día de la expiación, se usaban era específicamente en Jerusalén. Y una vez fuera de Jerusalén, los judíos respetaron tanto esta ordenanza que nunca lo hicieron. De hecho, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, no lo hicieron. Si estoy bien, hermano Gerson, no sé, si tengo la memoria, creo que es el Salmo 137 por allí, donde muestra un salmo donde los judíos, estando en tierras fuera de Jerusalén, contaban y los babilonios se burlaban de ellos, de que por qué no cantaban de la misma forma cuando estaban en Jerusalén. Entonces eso muestra que ellos respetaban. Entonces, por esa razón en el Nuevo Testamento
nosotros no encontramos la presencia de instrumentos en las sinagogas, porque ellos nunca lo hicieron. Era dentro del templo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que se nos permita agregar instrumentos en la adoración de hoy, porque eso ya sería opinar sin entender lo que del Antiguo Testamento ya nos viene anunciando. Entonces, no es cuestión de opinión, creo que más que todo es respetar lo que la evidencia bíblica nos sugiere desde el Antiguo Testamento. Soy sincero al mencionar que se escucha lindo cantar y el ritmo, porque podría incluso hasta tapar nuestra deficiencia a la hora de cantar los cantos. Pero eso no es lo que manda el Señor. Entonces no se trata de lo que a nosotros nos gusta, sino que se trata de lo que al Señor le gusta, a Dios le gusta. Y de eso consiste la adoración. Consiste en cosas que a Él le gusta, porque para eso vamos allá y adoramos. Es a lo que Él le gusta. No es a lo que a mí me gusta, como el hermano ya explicó, sería subjetivo. Si yo hiciera una adoración subjetiva de lo que a mí me gusta, entrarían muchas cosas, ¿no? Pero la adoración no es para mí, es para Dios. Entonces, si yo quiero ser salvo, debo respetar simplemente lo que la Escritura menciona. Hermano Gerson, una consulta, pues ya que estamos tocando este tema, sería bueno tocar este punto. Algunos utilizan Efesios capítulo 5 como para decir que la traducción de la palabra tocar en Efesios capítulo 5, versículo 19, dice, alabando al Señor en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algunos dicen que la presencia de la palabra en el idioma griego, de la palabra salo, que significa puntear un instrumento, y algunos utilizan este único pasaje en el Nuevo Testamento como para justificar la presencia de algunos instrumentos. Pero la presencia de esa palabra no implica directamente eso. Si ese fuese el caso, se ve en el 19 que ese instrumento es el corazón. Dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Creo que es claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tiene usted con respecto a este pasaje? Sí, hermano, definitivamente tenemos que saber el significado de las palabras en su contexto, y eso es lo que muchos quizás ignoran. Por ejemplo, hemos dicho que la palabra amor es una palabra que se usa para diferentes contextos, y según el contexto tiene su significado. No es lo mismo el amor de Dios a el amor que hay entre pareja o al amor fraternal. Aunque la palabra significa lo mismo, dependiendo del contexto, tiene su significado. Lo mismo es la palabra salmo, acá en Efesios 5:19. El hecho que se mencione salmo o salmos no significa que esté diciendo que tenemos que adorar como los salmos. Tenemos que entender en ese contexto. Y bien, lo decía el hermano, la palabra salmo en ese contexto es puntear o tocar un instrumento. Pero en este caso, ahí mismo en el pasaje dice que el instrumento es el corazón. Entonces los tocamos con nuestro corazón, el instrumento más valioso, ¿sí? Que podemos darle a Dios. Nuestro instrumento es la voz, nuestros labios, nuestro corazón. Por eso dice Hebreos 13, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿sí? Entonces, hay que entender eso, hermanos, que
El hecho que diga salmos no está diciendo que hay que adorar como los salmos, sino que hay que entender el significado de la palabra dependiendo su contexto. Y solamente para agregar, hermanos, recuerden Levítico 10, donde Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño ante la presencia de Dios. Hoy la gente está ofreciendo adoración extraña a Dios porque Él nunca mandó a que se hiciera una adoración como la vemos hoy día. Prácticamente un show, un entretenimiento. Si se dan cuenta, a veces en estos lugares, en las denominaciones, se hace una hora de supuestamente adoración y como 15 minutos, un versículo y de ahí solo testimonio personal. Entonces, se pierde el enfoque porque se está buscando entretener a la gente y no adoctrinar para la salvación eterna. Finalmente, hermanos, yo quiero terminar diciendo de que es necesario, hermanos, cuidar la adoración, que se mantenga pura, que se mantenga bíblica, que sea honesta, que sea sincera, porque podemos tener, hermanos, la verdad y tener actitudes negativas hacia la adoración. Entonces, hermanos, yo concluyo deseando de que usted se haya llevado una perspectiva de bíblica de cómo Dios ve la adoración moderna en nuestros días. Una adoración subjetiva, una adoración ignorante y una adoración vana. ¿Estamos? No sé si hay algo más que agregar, hermano Eliezer. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El canto a capela siempre va a ser superior a la música instrumental, queramos o no. Siempre va a ser superior. Requiere de un sacrificio, mejorar la voz para cantarle a Dios. Entonces eso es presentar nuestro cuerpo y nuestro ser en sacrificio a Dios. Aunque la música instrumental suene lindo e incluso hay canciones religiosas, yo confieso que hubo un tiempo cuando recién estaba empezando en este camino de la iglesia, solía escuchar, ¿no? Pero llegó un punto en el que pude comprender que como que no me hacía bien, porque me trabajaba mucho el lado psicológico. Y cuando a veces leía la escritura era otra cosa. Es como que la escritura te pone los pies sobre la tierra, pero la música religiosa me llevaba como que a las alturas. Y como que de alguna forma no comprendía. Pero creo que nosotros los miembros de la iglesia lo que tenemos que aprender a hacer es cantar y buscar ese hábito de entonar cantos. La verdad que a veces también somos un poquito perezosos para cantar, pero esa parte tenemos que mejorar. Si fuéramos más disciplinados en cuanto al canto, no habría ninguna necesidad de querer introducir ningún instrumento que no produce ningún efecto espiritual. Entonces Dios no quiere instrumentos de metales, más bien quiere es el instrumento nuestro que es nuestro corazón y que con el fruto de nuestros labios entonemos alabanza. Sin más que decir, hermanos, gracias por su atención. Gracias, hermano Gerson, por el tiempo que le ha tomado desarrollar esta valiosa lección y que a todo haya sido de ayuda. Para recordar, nosotros creamos un canal titulado Iglesia de Cristo en Paraguay y es allí donde estamos subiendo todos los estudios que se están realizando. Usted puede consultarlo en cualquier momento y también si tiene alguna pregunta puede hacerla por el canal, que hasta el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Como siempre digo, no sé si seremos tan buenos o
no se entiende nada. Pero esperemos que estos estudios bíblicos puedan ayudarlo. Sin más que decir, hermano, que Dios le bendiga y una feliz noche. Estaremos viéndonos ¿qué fecha sería? Creo que el 2 de febrero sería el próximo estudio bíblico. Bendiciones.